Hola, bienvenidos a la cápsula sobre estrategias de cobranza. Yo soy la licenciada Maricruz Rubio y en esta ocasión vamos a tratar un tema que también es bastante interesante y es importante conocerlo, como es los derechos de las deudoras y los deudores. Nosotros como estrategas de cobranza debemos de dominar todo lo que rodea la cobranza, tanto de nuestra actividad como lo que rodea a los deudores, sobre todo sus derechos y obligaciones. Esto nos va a permitir tener una visión más amplia y saber cómo establecer las estrategias para la recuperación de esos adeudos. Antes de entrar en materia, me gustaría poner contexto de esta regulación de la actividad de recuperación de cartera vencida. Por allí del año 2014 se lanza una iniciativa de ley donde se pide que se regulen a los despachos de cobranza y también a los departamentos de las empresas donde existía o donde existe la cobranza, ¿sí? Donde se lleva a cabo la cobranza. ¿Por qué razón? Bueno, porque se presenta una serie de reclamos manifestando que eran agredidos constantemente por parte de esos gestores de cobranza. Los deudores denunciaban que eran continuamente hostigados. Efectivamente eso sucedía. Hubo tal libertad en la cobranza que hay empresas o hubo empresas que incluso ponían letreros afuera de las casas diciendo que esa persona de ese hogar era un deudor y que no se le otorgara ningún otro crédito. Otra situación que existía era que se les llamaba por teléfono para requerirles de pago indistintamente la hora. Podría ser muy noche o de madrugada. También se visitaba en los trabajos y ahí se les insultaba o se les faltaba el respeto. Bueno, estas actividades poco profesionales de quienes se dedicaban a la cobranza provocaron que se realizara esta iniciativa de ley, convirtiéndose después en reforma. ¿Quién la iba a regular? Bueno, la iba a regular la Conducef. ¿Qué es la Conducef? Bueno, es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Eso es la Conducef. Actualmente y a partir de esa fecha, la Conducef es la encargada de regular a los despachos y departamentos de cobranza. Ahí se tienen que registrar ¿cuáles son los derechos o cuál es la defensa que tienen los deudores? Es muy importante que nosotros como gestores de cobranza lo sepamos, lo dominemos, ¿sí? Y lo llevemos a cabo. ¿Por qué? Pues porque tenemos graves consecuencias si nosotros llegamos a tener en la Conducef una queja por parte de nuestros deudores. Voy a hacer un paréntesis. Afortunadamente para nosotros o desafortunadamente para los deudores y deudoras, hay un desconocimiento de esta actividad. Pero cuidado, porque si algún deudor conoce de ella, podrá ejercer su derecho que le da la Conducef a que se le trate dignamente. Bien, vamos a entrar en materia. ¿Cuáles son las cosas que yo no puedo hacer como gestor de cobranza y que fueron los derechos adquiridos por los deudores a partir de esta reforma? El primero de ellos es no hostigarlos, no faltarles al respeto, no insultarlos, ¿sí? No ponerlos en evidencia. Eso provocaría una queja ante la Conducef. Otra situación es que nosotros no podemos tampoco violentar cerraduras. Si no tenemos una orden judicial, nosotros no podemos violentar ninguna casa, no podemos entrar
a una casa si no tenemos una orden judicial. Otro punto es, no podemos dejar ningún letrero pegado en las ventanas o en las puertas. No. Podemos dejar un requerimiento, que eso es muy diferente, pero no pegado a la vista de todo mundo. Eso está prohibido, ¿sí? Nos provocaría un gran problema. Otra es, no podemos gestionar fuera del horario de 7 de la mañana a las 22 horas del día. Otra cosa, como está regulado por la Conducef, los despachos de cobranza y los departamentos de cobranza de las empresas deben de registrarse en la Conducef y por lo tanto presentar el horario de trabajo de ese despacho o ese departamento. Y estaremos sujetos a tener nuestra actividad de gestoría en ese horario, en nuestro horario, ¿sí? Aunque la Conducef nos permita ejercer el derecho de gestionar de 7 de la mañana a 10 de la noche. Me explico. Si tú como despacho o departamento tienes un horario, vamos a suponer corrido de 9 a 5 de la tarde, ese es el horario en el que tú puedes gestionar. Así lo tiene establecido la Conducef. Puedes hacerlo después, efectivamente, pero después no puedes brincar de las 10 de la noche. No. Tampoco puedes visitar al deudor en su trabajo si él no te lo autorizó. Posteriormente vamos a ver un poquito cómo las solicitudes de crédito juegan un papel bastante importante para que nosotros podamos ejercer después la acción de la recuperación de adeudos. Otro punto que debemos de tomar en cuenta, no podemos recoger ningún artículo de la casa, a menos de que sea a través de la acción legal. Aunque yo enfatizo, se pueden recoger artículos siempre y cuando el deudor los otorgue como dación en pago. Aunque no sea lo que él compró en la empresa o el crédito que se le otorgó en efectivo, no importa. Él puede, si así lo desea, dar algún artículo que tenga el valor del adeudo. Y eso se considera o se tipifica como dación en pago. Legalmente está autorizado. Otro punto que nos señala que es un derecho del deudor: no podemos molestar a familiares, vecinos, ni compañeros de trabajo. No. Si lo tenemos autorizado por escrito por el deudor, lo podemos hacer. O bien, si fungen como avales de ese deudor, entonces sí podemos requerirles el pago a ellos. No cobrar tampoco a menores de edad, o sea, no ejercer la acción de requerimiento de pago a menores de edad ni a personas de la tercera edad, a menos que la persona de la tercera edad sea el deudor. Entonces sí, nosotros podemos requerirle de pago. ¿Qué pasa si nosotros infringimos alguno de estos derechos del deudor? ¿Qué pasa? ¿Qué hace la Conducef si un deudor va y presenta una queja en contra de nosotros? Bueno, estamos sujetos a una multa que va aproximadamente hasta un tope de 130 y tantos mil pesos. Entonces vamos a suponer que tú estás sobre el deudor, faltándole al respeto, sobre todo ese punto, faltándole al respeto y requiriendo de pago a quien no debe. Eso es lo que provoca que el deudor ejerza el derecho de que se le respete. Y esos puntos son los que te llevan a una multa bastante grande. Puede ser desde 7,000 pesos hasta 130 y tantos mil pesos. Entonces, imagínate, vamos a suponer que tu deudor te deba 10,000 pesos. Va y se queja. Y la Conducef te aplica una multa de 50,000 pesos. Todo porque no hubo ese respeto a los derechos del deudor.
Estos son los derechos que ellos tienen. En otra cápsula vamos a hablar de las obligaciones y nuestros derechos como gestores de cobranza. Pero por lo pronto es importante que nosotros dominemos el conocimiento de los derechos del deudor y no caigamos en un error que cueste más caro que lo que el deudor deba. ¿Sí? Y como siempre yo les digo, es importante que tengamos empatía con el deudor. No tiene caso que nosotros nos enfrentemos a una discusión o un enfrentamiento con ese deudor. No, no tendría caso. Es mejor proponerles soluciones. Recuerden que esa es mi temática, esa es mi estrategia máxima, proponerles soluciones. Y es muy importante que tengamos en cuenta que el deudor tiene derechos. Bueno, con esto cerramos el tema y posteriormente me gustaría tratar el punto de las redes sociales. ¿Qué es lo que pasa con esas páginas que existen donde exponen al deudor? Posteriormente lo vamos a ver. Y bueno, les recuerdo que se encuentra en etapa de edición mi libro Estrategias efectivas para la recuperación de adeudos. El lado amable de la cobranza. Esa es la estrategia, esa es la solución. Y por hoy es todo. Hasta luego. Bye.